Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo con mucha puntualidad a esta actividad porque en la Feria del Libro, en estas salas, se presenta un libro cada hora, así que hay que aprovechar el tiempo que cada presentación tiene asignado y reservado. Les doy la bienvenida en nombre del Instituto Juan Pablo Terra. Mi nombre, para los que no me conocen, es Pablo Martínez e integro el equipo de dirección del instituto. Y simplemente decirles que nuestro instituto, como afirmamos habitualmente, tiene una misión principal que es traer al presente con vocación de futuro el pensamiento y la obra comprometida de Juan Pablo Terra. En esa misión, una de las tareas que hemos asumido, además de conservar su biblioteca y el archivo documental que nos cedió su familia, oportunamente, que está a disposición de investigadores, con base en esos materiales estamos reeditando algunas obras de Juan Pablo. Hoy nos toca presentar el 5º volumen de esta colección, ¿sí?, que es este que tenemos acá y que ustedes han visto, y que está a la venta allí junto con otros. Hemos editado en el número volumen 1 Mística, Desarrollo y Revolución, que fue su principal libro doctrinario, donde expone su pensamiento de largo aliento, y luego 3 libros temáticos: el de Proceso y Significado del Cooperativismo Uruguayo, el referido a la situación de la infancia en situación de pobreza y las políticas públicas recomendadas para enfrentar y superar esta situación, y el de Vivienda, que fue el 4º, que lo editamos y publicamos con motivo de los 50 años de la Ley de Vivienda, de la cual fuera Juan Pablo principal el redactor. Este 5º volumen es un volumen que recoge sus escritos breves, todos ellos, entrevistas, reportajes, discursos parlamentarios, en el periodo en que él fue legislador, diputado primero y senador luego, entre 1966 y unos pocos meses después del golpe de Estado. Tiene como antecedente un libro, y con esto culmino, que se editó en septiembre de 1971, que se llamaba Del Pachequismo al Frente Amplio, y que recogía los artículos de Juan Pablo de prensa, como legislador y otros discursos, desde el año 68 hasta el acto de fundación de Frente 26 de marzo del 71. Este libro integra ese material, lo completa, lo actualiza, ¿sí? Y por eso tenemos aquí con nosotros al historiador Rodrigo Rampolli, a quien le encargamos la tarea, y hemos invitado para comentar a Óscar Botinelli y Silvana Jarret, y para moderar esta mesa a Erika Hoffman, a quien le doy la palabra en este momento. Gracias. Gracias, Pablo. Buenas tardes a todas y todos. Es un placer compartir esta preciosa mesa en el marco de la Feria del Libro. Yo no voy a hablar mucho del libro porque tenemos acá gente que sabe más. Simplemente desde el punto de vista más periodístico, decir que me resulta súper oportuna la presentación de este libro en este momento electoral, y que además permite a las generaciones más jóvenes conocer a una figura de valor, inspiradora, y permite también recrear una época que otros no vivieron. Así que agradezco y felicito al Instituto Juan Pablo Terra por esta publicación. La dinámica que vamos a tener es así, vamos a ser como muy puntuales porque tenemos que terminar 18:45. Primero va a tener la palabra Rodrigo Rampolli, que es el compilador de este libro, y después van a comentar Silvana Jarret y Óscar Botinelli. Antes de darle la palabra a Rodrigo, voy a hacer una breve presentación. Rodrigo es licenciado en Historia por la Universidad de la República, es maestrando en Historia Política en la Facultad de Ciencias Sociales, docente e investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, integrante del equipo de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno de Canelones. Bienvenido, Rodrigo, y adelante. Bienvenidas. Muchas gracias por hacerse un tiempito y acompañarnos en esta presentación. Quiero agradecerles también a Silvana Jarret y a Óscar Botinelli por acompañarnos en este panel, que con sus comentarios van a estar dando presentación de este libro. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al Instituto Juan Pablo Terra y especialmente a su director, el economista Pablo Martínez, por la invitación a trabajar en estos archivos de Juan Pablo Terra, que el Instituto
custodia y también por la propuesta de trabajar y tener la responsabilidad y el desafío de compilar este libro de Juan Pablo que se presenta hoy. Yo no voy a hacer muy extensa mi intervención, me parece que lo más interesante e importante esta tarde van a ser los comentarios de este panel de lujo que tenemos. Simplemente decir algunas cosas que explican de por qué presentamos este libro esta tarde y cómo llegamos a este resultado. Como ustedes sabrán, la figura de Juan Pablo Terra fue una figura multifacética, ¿no? que tuvo un campo de acción bastante amplio. Fue una persona que estuvo muy preocupada por el contexto y las realidades en la que él habitó y transitó, sobre todo con los sectores más vulnerables de la sociedad uruguaya. Y en ese sentido, eso fue pensar en esa dimensión de acción de Juan Pablo Terra, fue algo bastante dificultoso para poder pensar un libro que sintetizara gran parte de su contribución. Y en ese sentido, una clave que nosotros pensamos para la elaboración de este libro fue pensarlo en esto que decía Pablo recién, que era en el marco de una colección. De una colección que responde a un trabajo que viene haciendo el Instituto de publicar distintas obras de Juan Pablo Terra que han sido fundamentales dentro de su contribución. Nosotros para esta investigación trabajamos en el archivo con bastante profundidad y sus primeras contribuciones, sus primeros escritos los pudimos registrar a mediados de los años 40, cuando un joven de 17, 18 años ya escribía sus primeras publicaciones en las páginas de la Tribuna Católica y reflexionaba sobre el papel del sindicalismo y el rol del Estado en el bienestar de la sociedad. Vaya problemática como para empezar a reflexionar un joven de 17 y 18 años. Y obviamente que sus contribuciones últimas estaban más cercanas hacia el final de su vida, en 1991. Es decir, lo que nosotros estábamos trabajando era un volumen de 50 años de contribuciones, que era muy difícil de poder sintetizar en un solo tomo y en un solo volumen. Entonces ahí la decisión que tomamos un poco fue trabajar sobre un aspecto concreto y que este libro dialogara justamente con esa colección. El aspecto que nosotros seleccionamos para este libro fue justamente esa vida parlamentaria y ese periodo de la historia política y de la vida pública de Juan Pablo, en la cual él fue el legislador. Primero como diputado del Partido Demócrata Cristiano entre 1967 y 1971, que también el libro arranca un poco con esa campaña de 1966 y la proyección de un Juan Pablo Terra como candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Montevideo. Y después también el periodo en que él fue legislador como senador del Frente Amplio y del propio Partido Demócrata Cristiano. Entonces, este libro es un poco una memoria, si se quiere, un registro de lo que fue la vida parlamentaria de Juan Pablo Terra, pero también parte de la construcción de la propia historia del Partido Demócrata Cristiano, que a través del liderazgo de Juan Pablo Terra y a través del ejercicio de la presidencia partidaria, el Partido Demócrata Cristiano en esos momentos jugó un papel central dentro de los destinos y dentro de la vida política del Uruguay de esos momentos. Y este libro también transita por un periodo de la historia bastante complejo, ese periodo de desgaste de la democracia, de esa democracia ejemplar en América Latina y esos caminos que fueron conduciendo al autoritarismo y hacia la dictadura civil-militar desde 1973. Entonces, yo creo que este libro es un libro por la democracia, es un libro por los derechos humanos, es un libro por la libertad, es un libro que muestra la defensa de los trabajadores y las trabajadoras, de los estudiantes, de la libertad de expresión, de las garantías individuales y colectivas. Muestra, como dice el profesor Gerardo Caetano en el prólogo, que no había solamente un frente de lucha, que había muchos temas por los cuales trabajar, y encontró a un Juan Pablo Terra y un Partido Demócrata Cristiano bastante comprometido en su acción. También este es un libro contra el autoritarismo, es un libro contra la tortura en el cuartel, contra la muerte en el cuartel, es un libro contra el golpe de Estado, es un libro contra el Escuadrón de la Muerte que tan importante fue. Y también es un libro que muestra, me parece a mí, a través de la palabra de Juan Pablo Terra,
que más allá de la denuncia y de la fiscalización de esa democracia que tan importante fue, también existía el espacio para la propuesta, para la creación. Y ahí me parece que hay un capítulo que es central de este libro, que es el propio transcurso y la maduración de la idea de Juan Pablo Terra en torno a la proyección del Frente Amplio. Y me parece que los documentos en ese capítulo no solamente explican cuál fue la idea y el proyecto del PDC en materia del Frente Amplio, sino que también nos sirven para pensar lo que es hoy el Frente Amplio como herramienta política en la actualidad. Esas ideas centrales que estuvieron desde el primer momento, que fueron la independencia ideológica de los grupos políticos, la democracia interna, etc. Entonces, este libro me parece que es un libro que a través de las palabras de Juan Pablo Terra, en un momento particular de su vida pública, cuenta y los invita a transitar por ese periodo a través de sus palabras y sus escritos. El libro está compuesto, como decía Pablo, básicamente de editoriales de la firma de Juan Pablo, de artículos de prensa, de entrevistas y de su actuación parlamentaria a través de las actas que fuimos sacando del Parlamento. Y para terminar ya con esto, me parece que una cosa que veíamos nosotros cuando intentábamos armar el libro era el sentido que le íbamos a dar. Y ahí en ese libro que comentaba Pablo del pachequismo del Frente Amplio, cuando Juan Pablo enfrentó una tarea similar, porque este libro está compuesto por documentos que no son pensados para un libro, sino que son para un momento determinado, para una acción determinada. Juan Pablo hace unas reflexiones que me parecen que explican lo que nosotros quisimos hacer con este libro y lo explican de una manera que nosotros no podíamos explicar. Y en ese sentido Juan Pablo decía en 1971: estas son páginas de combate. Ninguna fue escrita en momento de descanso. Son del momento, nacida para la protesta, para convencer, para convocar. No apuntaron nunca a componer un libro. Si ahora miradas en conjunto presentan hilación y pueden formar un tomo, es porque el desarrollo de los acontecimientos le da una unidad viva, cuyo nervio conductor es la tragedia, y la aventura y el despertar uruguayo. Del mismo modo que las páginas de un diario o una serie de cartas pueden servir para relatar una novela. Pero aquí no es una novela, sino la historia actual, actualísima, de una etapa crucial del destino del Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora le vamos a dar la palabra a Silvana Harriet. Silvana es profesora egresada del Instituto de Profesores Artigas, del IPA, estudiante de la Maestría de Historia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Trabaja actualmente como docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR. Se desempeña asimismo como referente académica del Departamento de Ciencias Sociales del Colegio Seminario. Ha investigado sobre la historia de las empresas públicas en Uruguay bajo la dirección del profesor Benjamín Naum, así como sobre la historia de la seguridad social en Uruguay, proyectos culminados en la publicación de diferentes libros sobre la temática. Su otra área de investigación es la trayectoria de las mujeres parlamentarias en Uruguay entre 1942 y 1973 en el marco del área de Historia Política del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales. Actualmente se encuentra investigando sobre la prensa femenina en el Uruguay y del siglo XX con enfoque en el periodo 1968-1973. Bienvenida, Silvana. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar acá con ustedes hoy. Y bueno, quería empezar esta presentación compartiendo con ustedes que cuando Erika y Pablo me invitaron, inmediatamente como que empezaron a resonar en mi memoria, digamos, de mi biografía, la figura de mi abuelo paterno, que mi abuelo era herrero en Carmelo, y siempre estaba en la familia que en el 71 había votado al PDC. Y para mí en el año 84, adolescente de 15 años, que estaba a la salida de la dictadura en eso de bueno, esa politización y esa política temprana, ¿no?, que tuvimos los jóvenes hacia el 84-85, que mi abuelo hubiera votado al PDC para mí era como una seña de identidad de absoluto orgullo. Y también, bueno, con eso de la figura de Juan Pablo Terra, allí como en la vuelta familiar de alguna manera. Entonces,
estar acá para mí es también muy lindo desde el punto de vista, bueno, de esa memoria afectiva, ¿no?, que me atraviesa hoy. Algunas cosas que había preparado ya Rodrigo las comentó, pero sí decirles que, bueno, lo voy a comentar a este libro como profesora de historia, como investigadora también. Y desde ese lugar, bueno, decir que lo primero es que este libro me parece muy útil, muy relevante. Relevante porque nos permite no solo profundizar en la personalidad de Juan Pablo Terra, de honda influencia obviamente en la vida política del Uruguay, sino también en una coyuntura muy compleja, como decía Rodrigo, ¿no? Años cruciales. El título realmente en ese sentido es muy acertado, ¿no? Son años cruciales, fueron años cruciales para el país, en ese deterioro de la democracia, en esos años de crisis, pero donde, bueno, también la figura de Juan Pablo Terra emerge con algunos rasgos que me gustaría señalar a continuación. Entonces ahí tenemos, bueno, a Juan Pablo en una coyuntura culminante de su partido, también de su liderazgo, en una coyuntura importante del país, y ahí también como esto de presentarnos a alguien que en esa coyuntura crítica mira el país desde una mirada lúcida, creativa, honesta y profundamente esperanzada, ¿no? Creo que ahí esto que no podía ser de otra manera, desde alguien que vivía tan radicalmente su ser cristiano, pero que, bueno, es también una mirada de esperanza en ese contexto. Sobre el libro, bueno, para describirlo brevemente, comienza con una presentación de Pablo Martínez, sigue un prólogo de Gerardo Caetano y también una introducción del historiador que compila, de Rodrigo, y esas tres partes para mí son imprescindibles también en la lectura, ¿sí? Es de lectura imprescindible porque nos muestran la génesis del libro, nos presentan el contexto también necesario para ubicar la documentación, ¿no? Entonces no tenemos solo fuentes que están ordenadas cronológicamente con un claro sentido, digamos, ¿no?, fundamentado, sino también que tenemos una presentación allí que nos acerca al contexto, y al contexto expresado desde la mirada también tanto del compilador como de un connotado historiador que, como sabemos, también es un excelente narrador y que nos acerca allí a ese panorama de la época. Rodrigo ya planteó, ¿no?, cómo, este libro sigue un hilo cronológico que tiene que ver, con esa actuación de Juan Pablo Terra como legislador, como dirigente del PDC, y también las fuentes que incluye. Entonces yo voy a saltearme un poquito alguna parte más descriptiva que había pensado y quiero compartir con ustedes algunos conceptos clave que aparecen en las fuentes, que a mí me parece que representan a Juan Pablo Terra, obviamente, pero que me parecen significativos para ubicarlo en la época, pero también en nuestra contemporaneidad, ¿no?, en nuestra actualidad, como algunos elementos que aparecen en los diferentes capítulos. Por ejemplo, en el primer capítulo, ¿no?, que es relativo a la campaña electoral del año 66, aparece allí el concepto de reforma de las estructuras, ¿no? Y vaya si es como, un concepto de la época, un concepto de la izquierda, un concepto del Partido Cristiano, un concepto de la Iglesia también, ¿no?, en los 60, comienzos de los 70, una Iglesia católica que está también en cambio, en renovación, ¿sí?, que está mirando la problemática de la economía y de la sociedad desde el lugar también de los pobres, ¿no? Entonces ahí, estas fuentes que nos muestran a ese Juan Pablo Terra que dice, ¿sí?, el problema en el Uruguay es un problema de estructuras, hay que cambiar las estructuras están caducas, ¿sí?, y que eso lo dice desde el lugar del político, pero también del lugar del que analiza, desde la sociología, desde el que mira, ¿no?, con esa perspectiva también de análisis. Y esta idea de que el cambio de las estructuras exige también un estilo y una fuerza política nuevas, ¿no? Entonces, ahí, estas fuentes nos acercan a este Juan Pablo Terra que dice, no alcanza con un cambio, ¿no?, con una medida superficial, sino que hay que ir a fondo. En el capítulo 2, por ejemplo, nos acerca,
¿sí? El capítulo que nos muestra el Juan Pablo diputado del PDC entre el 67 y el 71, podemos ver allí cómo Juan Pablo Terra denuncia constantemente lo que él considera que es un sabotaje al Parlamento, ¿no? Cómo la institución parlamentaria está siendo atacada, está siendo ninguneada, podríamos decir, también desde los propios integrantes del Parlamento, ¿no? Desde sectores que están integrando el Parlamento. Y cómo en ese sentido, bueno, hay todo un deterioro de la política, y deterioro de la política en el que él, bueno, adjudica clara responsabilidad también a Jorge Pacheco Areco y hace una crítica muy dura del pachecato. Y quizás para quien, bueno, analiza la historia y a veces desde el análisis historiográfico ponemos cuidado en la terminología y en cómo conceptualizamos los períodos, nos llama la atención, o por lo menos a mí me llamó, cómo Juan Pablo Terra no duda en calificar de dictadura el gobierno de Pacheco, ¿no? Y nosotros quizás, bueno, podemos, si nos ponemos puristas o no puristas, digamos, como, bueno, más técnicos o más tratando de hilar fino, decimos, bueno, no es una dictadura, pero en esa coyuntura en la que denuncia Juan Pablo Terra el autoritarismo, los abusos, la represión, la tortura, las medidas prontas de seguridad que no se levantan bajo, ¿no? A pesar de las recomendaciones del Parlamento, Juan Pablo Terra repite en muchas de estas fuentes editoriales y demás, esto es una dictadura, esto es un gobierno de facto, acá están las semillas de una dictadura, ¿no? En el capítulo 3, por ejemplo, en el que él allí, bueno, ya nos encontramos con el Juan Pablo Terra del 68 al 71, artífice del Frente Amplio, ¿no? Allí quisiera destacar algunas fuentes en las que él plantea la revalorización de la política, ¿no? En una época en la que también desde diferentes sectores, por ahí el funcionamiento democrático y la política como negociación y como diálogo estaba en descrédito, ¿no? Entonces, él incluso analiza actores con los que puede eventualmente compartir determinadas visiones o elementos, pero que señala no están valorizando como él considera que se debe la política, ¿no? Y hay un momento en que dice, o revalorizamos la política y los partidos, o los años por venir nos traerán sufrimiento y vergüenza, capaces de oscurecer lo que este año clausurado por el año 70 nos ha dado, nos ha hecho vivir, ¿no? Entonces ahí esa valorización de la política que hace Juan Pablo Terra y que es de una contemporaneidad, me parece a mí que importante, como una valorización que trasciende esa coyuntura crítica que vivió. Y en el capítulo 4, que también allí vuelve sobre esta idea de Pacheco como una dictadura, el tema de la centralidad de la persona humana, en diferentes fuentes, ¿no?, que se toman, como Juan Pablo Terra señala en un momento en que claramente además el sufrimiento acompaña también al PDC y que hay que denunciar, ¿no?, la muerte de militantes, la tortura sufrida, la persecución, y hace como un énfasis en esto de, bueno, lo central es la persona humana, ¿no?, desde este lugar también del político cristiano. Y un elemento interesante también de estas fuentes que quería destacar de la figura de Juan Pablo Terra que se desprende de esta recopilación es un artículo que aparece allí en el que él se pronuncia contra los que llama puristas, ¿no? Y plantea que son tiempos en los que hay que negociar, en los que hay que hablar, en los que hay que hacer acuerdos y que la estrategia del todo o nada no sirve. Hay que promover los cambios y dice hay que horadar las estructuras poco a poco y esos cambios se logran a través de la política. Por último, quisiera decir, parafraseando a Caetano, Gerardo Caetano en su introducción, que este libro tiene relevancia historiográfica y ciudadana, ciertamente, ¿no? Rodrigo ya ha planteado elementos que hacen a esta relevancia ciudadana. Pero decir también, bueno, que un libro que recopila fuentes siempre es bienvenido para la tarea del historiador, ¿no? Siempre es una herramienta muy útil, siempre es un trabajo que viene muy bien, no solamente para ir a buscar evidencia para lo que estamos investigando, para las preguntas que nos hacemos, sino precisamente también para que surjan nuevas preguntas y nuevos problemas. Y en este sentido me parece que este libro
también abre la puerta a seguir investigando asuntos que por ahí sí, no hay una producción profunda desde el punto de vista historiográfico, pero que claramente lo ameritan, ¿no? En este sentido, la propia historia del PDC, sobre la que se está trabajando en el Instituto, ¿no?, Humanista Cristiano, pero también, por ejemplo, sobre, bueno, las relaciones entre la política y la religión, el papel de los cristianos en la política, este tipo de figuras también que están con este posicionamiento de que vale la pena hacer política y que vale la pena dejar el tiempo y en cierta forma también allí dar la vida por los otros, ¿no? Entonces me parece que este libro nos lleva precisamente a revalorizar, a tomar de ese pasado reciente esta mirada de que el prójimo importa, ¿no? De que el prójimo importa, que la política y las formas de hacerla importan para mejorar la vida de ese prójimo y que, bueno, que en eso se juega el destino colectivo y vaya, me parece, si eso no tiene actualidad para nosotros hoy en día. Dejo por ahí. Muchas gracias, Silvana, por tu mirada, por tu aporte. Y voy a presentar ahora a nuestro segundo comentarista, nombre público que precisa poca presentación, Oscar Botinelli, que está al lado mío, es politólogo, director de la consultora de opinión pública Factum, con una destacadísima carrera docente en ciencia política de la Facultad de Ciencias Sociales. Botinelli fue además periodista y conoció a Juan Pablo Terra como cronista parlamentario del país. Lo trató luego como coordinador parlamentario del Frente Amplio y como secretario político y portavoz del general Liber Seregni. En su última etapa tuvieron intensos intercambios académicos cuando Botinelli ingresó justamente como profesor en el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Gracias, Oscar. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Creo que el Instituto Humanístico Juan Pablo Terra ha entrado en una tarea muy complicada porque Juan Pablo, un hombre que deja legados muy fuertes polifacéticos, porque fue un político práctico, un conductor político en momentos difíciles, pero además un gran pensador político y un pensador sobre la sociedad y el hombre. Y por otro lado, yo quiero rescatar lo que considero la faceta gobernante, porque en Uruguay no se hablaba de Plan Nacional de Vivienda hasta que Juan Pablo Terra presenta en la legislatura 67-72 su proyecto de Plan Nacional de Vivienda, que prácticamente es la arquitectura de lo que termina aprobándose como ley y donde el cooperativismo en sus distintas manifestaciones aparece como un elemento entre novedoso y central de ese programa. Pablo Martínez recién decía que fue legislador hasta poco después del golpe de Estado. Y entonces me trae una anécdota. Creo que fue la última vez que pretendió Juan Pablo hacer valer sus fuegos. Estamos reunidos en un apartamento Positos Nuevo, el comando político del Frente Amplio, Seregni ya estaba preso, lo presidía Crotogini, estaba José Pedro Cardoso, Hugo Atalla, el ingeniero Macera, Juan Pablo y yo. Y en eso la dueña de casa dice, hay una chanchita, que eran un ropero, creo que eran los cuadrados de la Guardia Metropolitana, que hoy está fusionada en la Republicana. Entonces, rápido que se vaya Crotogini, logró irse. Empezamos a bajar los demás, yo iba junto con Juan Pablo, cuando vienen los agentes de la Metropolitana. Y Juan Pablo, con su garbo, saca el carnet de senador y dice, ¡senador! Y el que comandaba el operativo le dice, senador, mucho gusto, vaya preso. Ahí creo que se terminaron los fueros parlamentarios. Y una anécdota bastante curiosa es que terminamos en el cuarto de caballería, donde se había provocado la muerte de la persona que es la última denuncia que hace Juan Pablo en el Parlamento. Y la casualidad, estábamos ahí, me acuerdo, parados todos, y decía, acá fue donde ocurrió. Bueno,
Sobre Juan Pablo, el tiempo es muy escaso, marcar algunas cosas. La primera, la importancia que él le asignó, y sobre todo hablo reflexiones cuando estamos saliendo del golpe de Estado y ya al final de su vida, de haber creado en ese momento lo que él consideraba darle a la juventud una esperanza en un momento que o se iba por los caminos más trillados de la política que se estaban desgastando, o había una opción por lucha armada, y que era necesario que hubiera una opción pacífica de esperanza, que no es luchar el contra de, sino por un futuro, que por supuesto tenía una inmediatez de lucha opositora, de dura y sacrificio, pero con un camino, una luz al cual conducir. Y en eso, lo que fue la difícil reflexión que tuvo Juan Pablo y la democracia cristiana, de ver que podía haber mucha facilidad o no, pero ideológicamente sí, en construir una opción alternativa a los partidos tradicionales con personas o grupos, corrientes blancas y coloradas. El problema era cómo se hacía el ensamble con los partidos marxistas y particularmente con el Partido Comunista, que fue un drama muy grande que termina como desenlace en un nuevo desgajamiento que se produce en la democracia cristiana, que terminó siendo muy pequeño, de escaso impacto, pero que dio lugar no solo a esa ruptura final, sino a grandes dudas. Yo recuerdo algunos dirigentes con los que uno conversaba cotidianamente que era un paso que le resultaba difícil. Y el pragmatismo de Juan Pablo, que se refleja en algunos de sus artículos, sobre todo de entrevistas de prensa, en que la necesidad del momento, la necesidad de establecer las prioridades, de no poner por delante diferencias finalistas cuando se está frente a una coyuntura que necesita unir esfuerzos de gente que tiene una visión de la sociedad y del hombre diferente, pero que esas diferencias aparecerán en un momento determinado, pero que no puede impedir el unir para construir esa fuerza. El Frente Amplio tiene muchas visiones, sobre el Frente Amplio hay muchas visiones de cómo se construyó. Sin duda hay una visión que surge de la izquierda clásica como la consecuencia natural de un proceso de acumulación y unificación de las distintas fuerzas sociales, que aparece en muchas explicaciones. Sin duda hay otras que tienen que ver con la construcción propiamente política, de conducciones políticas que confluyen en ese Frente Amplio. Y desde ese punto de vista, nosotros consideramos que históricamente ese llamado que Marcha lo resume en llamado a un tercer partido, que luego vino toda una fenomenal controversia que todavía no se terminó en Uruguay sobre qué diablos es un partido político, y entonces que es un partido, que no es un partido, bueno, pero era el llamado a esa tercer gran construcción del Uruguay que rompiera una composición política binaria que había, por la cual que había transitado la historia del Uruguay prácticamente desde antes de ser una república, ¿no? Que ya encontramos en 1825 el trazado de esos caminos. Y ese llamado, uno lo analizando, prensa de la época, algunas respuestas que da Juan Pablo en entrevistas o en artículos, que fue un verdadero llamador de a qué se había que hacer según ese punto de vista y de en qué había que centrar las cosas. Cuando había mucha dispersión de ideas y sobre todo desde la izquierda clásica el drama de la frustración que habían significado los procesos unitarios políticos del 62, que incluso se contraponía a lo que consideraba el éxito en el plano sindical. Y de alguna manera quedaba muy encerrada la discusión en esos términos. Y el llamado que hace el Partido Demócrata Cristiano
es realmente disruptivo en crear un eje completamente distinto de discusión. Acá no hay que discutir cómo se fue construyendo qué, porque además queda en un espacio congelado y es de alguna manera pretender ampliar un espacio preexistente, sino construir algo nuevo con los distintos espacios que pudieran existir. Sin ninguna duda no fue fácil, incluso recordemos que en ese momento Juan Pablo ya ocupa un lugar importante en la Internacional Demócrata Cristiana. Y estamos hablando de momentos muy difíciles de la Guerra Fría, donde había que tener el coraje de salir a decir cómo el Partido Demócrata Cristiano aparecía ligado al Partido Comunista, ¿no? Que no era fácil explicarlo en el exterior, ¿no? Y bueno, con esa firmeza por un lado y paciencia, pudo construir ese camino. Pudo incluso dentro de su partido, dar el paso al cual él también tuvo que convencerse, que no le fue fácil interiormente el drama de hasta dónde había que avanzar y hasta dónde no. Era esencialmente disruptivo para sí mismo el paso que había que dar. Sobre todo un hombre muy principista, y acá principista no es contradictorio lo pragmático. Él supo siempre poner el pragmatismo, pero a partir de principios muy nítidos, muy claros y muy rígidos, ¿no? Incluso muy interesante la última etapa de la vida mía con Juan Pablo fue de algo que fue inconcluso no solo por la muerte de Juan Pablo. Yo estaba escribiendo un trabajo, una ponencia, para ser presentado en el año 92 sobre la perestroika y las glasnost vista desde el sur. Y él me proveyó de mucho material y a la biblioteca del Instituto Humanístico le falta un libro, que fue uno que me prestó Juan Pablo y que luego en una mudanza mía fue uno de los tantos que se perdió, lamentablemente. Y cómo, bueno, el trabajo no se pudo presentar, entre otras cosas porque desapareció la Academia de Ciencias de la URSS, que era la que había hecho la convocatoria para eso, y desapareció no la Academia de Ciencias, desapareció la Unión Soviética. Es la primera vez que uno no puede presentar un trabajo académico porque desaparece el país. Bueno, y me resultó muy, muy importante el cómo reflexionaba él todo el proceso del comunismo en la versión que se aplicó en el mundo soviético, y lo que era. Él estaba hablando de un libro de economía y cómo lo reflexionaba a partir de la visión doctrinaria, y sobre todo siempre centrando el papel del ser humano, ¿no? De la sociedad como conjunto, pero del ser humano. Bueno, parecería que habría... ¿Qué? Bueno, yo soy muy puntual de empezar y de terminar. Bueno, entonces me quedará esta exposición como me quedó el libro, que apagan los micrófonos y la luz. Bueno, quería marcar lo siguiente. El proceso de construcción del Frente Amplio, creo, más que el proceso, el avance de construcción del Frente Amplio, hubo un conflicto en la visión de Juan Pablo sobre que el Frente Amplio, yo diría, mucho más allá de la voluntad de muchos de sus constructores, había ido más allá del proyecto original, y lo que era una conjunción de fuerzas para mantenerse identidades perfectamente separadas. Él incluso, me acuerdo en un reportaje en el año 71, hablaba que era gente que le había pedido la manguera al vecino y juntar los vecinos para apagar un incendio. O sea, nadie pierde nada de lo suyo, cada cual es lo que es, pero estamos para apagar un incendio. Luego ocurre un fenómeno que se da, yo lo ubico al fin de la dictadura, que es que surge algo distinto, que es una nueva identidad, una nueva pertenencia política que se llamó el Frente Amplismo. Y eso claramente crea un conflicto con el concepto originario, tanto que hasta el día de hoy, a nivel de dirigencia sigue existiendo, del propio Frente Amplio sigue existiendo, esas contradicciones
hasta llegar a inventar una palabra muy difícil de sostener en la ciencia política, que algo sea coalición y movimiento, que responde a clasificaciones distintas, de distintas tipologías de estructuras políticas. Bueno, mi especialidad precisamente es el sistemas de arquitectura y estructura de partidos, así que... pero el tema es que la aparición del Frente Amplismo, que sin duda aflora con mucha intensidad hacia 1984, crea un conflicto con esa visión original, que era la confluencia de entidades, sujetos políticos con una perfecta nitidez en convicciones, en visiones del mundo y de la sociedad que no podían confundirse, ¿no? Y en eso Juan Pablo, desde una posición muy principista, fue muy firme y muy conceptual en no querer hacer concesiones a lo que consideraba una matriz que debía sostenerse íntegramente, ¿no? Es muy importante también, observamos cómo Juan Pablo tiene intervenciones extremadamente duras, sobre todo en la etapa del Senado, ¿no? Ni hablar lo que fueron las denuncias o de torturas o del Escuadrón de la Muerte. Y sin embargo, cómo mantuvo siempre la capacidad de diálogo y la capacidad de entendimiento quiere decir aprobar lo del otro, entender cómo pensaba y hasta dónde iba, qué es lo que permite operar, diciendo, bueno, hasta acá no hay posibilidad más de otro diálogo, sabiendo que hay cosas que son absolutamente imposibles de saldar. Como decía Ferreira, la discusión se termina cuando se llega a la conclusión de cuáles son las bases de la discrepancia que se tiene. Y una vez que hay eso, nadie puede convencer al otro. Y eso era el diálogo, el entender al otro, pero sin bajar lo que eran las propias convicciones, ni la dureza cuando fue necesario enfrentarla. Hubo varios momentos, sobre todo el periodo durísimo que fue el breve periodo senatorial de Juan Pablo del 72-73, que fue un periodo muy, muy desgastante hasta humanamente. Uno veía eso. Bueno, quería trazar estas pinceladas. Realmente la colección documental es excelente, realmente es muy buena, y auguro al Instituto Humanístico Juan Pablo Terra que siga profundizando en esta personalidad tan multifacética y con el que compartí muchísimos años de mi vida, ¿no? Prácticamente casi treintena de años, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, dando cumplimiento al compromiso de terminar en esta hora, que ya me estaban haciendo el redondeo, cerramos esta mesa. Agradezco a todas y todos los que estuvieron aquí, a Pablo, a Rodrigo, a Silvana, a Óscar, esta preciosa mesa de presentación de este libro. Y un agradecimiento a la Librería América Latina, que es nuestro socio en esta, como vieron ustedes, en esta presentación como miembro de la Cámara Uruguaya del Libro, librería que fue fundada en 1962, entre otras organizaciones, porque era una librería social, por el Centro de Economía Humana en momentos en que Juan Pablo Terra lo presidía. Así que hay una historia en común allí. Muchas gracias.